Licenciada, usted y conjuntamente con el doctor psicólogo vamos a tratar esos temas bastante interesantes que la colectividad que está ansiosa de conocer, de detallar, licenciado Richard, y eso es importante. Mi estimadísimo psicólogo, y muy buenos días para usted en primera instancia. Ya tendremos también la oportunidad de empezar a darle la bienvenida y el saludo correspondiente de la licenciada Perla Ochoa. Con usted, mi estimado psicólogo. Muy buenos días, Richard, Ramiro, amigues del mundo, Montecristi Radio Online. Gracias nuevamente por esta oportunidad de estar compartiendo con la gente linda este programa que llega a todas partes para comunicar, transmitir factores, información que es importante para nuestro buen vivir. Y por supuesto, buenos días, Perla Ochoa, bienvenida al programa y al segmento, digamos, de salud mental, donde vamos a seguir hablando hoy en particular de esta cuestión de la rehabilitación física, porque Perla es licenciada en fisioterapia, y bueno, la importancia que tiene, así como las enfermedades psicosomáticas, el problema físico, donde de pronto a veces por accidentes, por mal uso de nuestro cuerpo, enfermedades, necesitamos hacer una rehabilitación. ¿Y a quién llamamos? A la fisioterapeuta. Muy buenos días, mi estimada Perla. ¿Qué tal, licenciada? Usted, gracias por estar acá compartiendo con nosotros y la colectividad también está atenta a hablar de este tema. Buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Perla Ochoa, soy, como lo dijo Marcelo, soy fisioterapeuta. Vine aquí para comentarles un poco, para enseñarles un poco, informarles a la población la importancia que tiene la fisioterapia hoy en día. La fisioterapia es una rama de la salud súper importante, no es tan conocida. La gente cree que al hablar de fisioterapia solo es masaje y va más allá. La fisioterapia es algo muy bonito. En eso, cuando tú le dices a alguien, ella es fisioterapeuta, lo único que piensan es en una sola cosa. Nosotros ayudamos a las personas en su recuperación y no solo cuando están enfermas, también puede ser preventivo, que absolutamente casi nadie lo hace. Entonces, por eso es importante empezar este segmento dando a conocer que nosotros no solo somos masajistas, nosotros trabajamos con ejercicio, trabajamos con agente físico para aliviar el dolor, para que la musculatura se mantenga sana. O sea, hay múltiples cosas. El objetivo principal que tiene la fisioterapia es promover y prevenir las enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades podemos prevenir con la fisioterapia? Casi todas. Hay muchas ramas, como es la parte de neurología. La parte de neurología existen los ACV, los derrames, todo ese tipo de personas que tienen problemas neurológicos. Nosotros ayudamos, si está secuelado el paciente, lo trabajamos. Si no está secuelado, ayudamos a mantener. Y si él simplemente tiene poca debilidad, terminamos de que ese paciente complete la fuerza muscular necesaria para que sea lo más independiente posible en su día a día. Nosotros lo que queremos es que cada persona sea lo más independientemente posible, porque es difícil estar dependiendo de alguien. Por lo menos a casi nadie le gusta. Entonces, eso es lo que se logra. También existen patologías. Las más comunes son las de traumatología. Las fracturas, los esguinces, los dolores de cervical, todo lo que es columna. Y en la cantidad de accidentes que está sucediendo en la actualidad. Los traumatismos craneoencefálicos, esos pacientes mayormente quedan secuelados. Son muy pocos los que quedan sin ningún tipo de secuela. Entonces, a ese tipo de pacientes también le damos. Hay pacientes que no caminan. Hay pacientes que se quedan en una cama. La rehabilitación física es con paciencia y dedicación. Nosotros trabajamos con el paciente aproximadamente 1 hora, pero el mayor compromiso lo tienen los familiares o el cuidador de esa persona. Porque conmigo está 1 hora. ¿Y con quién está el resto del día?
con los familiares. Pensé que me iba a decir, hay pacientes que no caminan, hay unos que flotan por ahí. Definitivamente, yo creo que considero desde mi punto de vista que el ingrediente principal dentro de los inconvenientes físicos donde ustedes intervienen conlleva a la cuestión psicológica. Porque si él no pone de su parte, fregado. Licenciado Richard, preguntas. Buenos días a la licenciada Perla Ochoa y nuevamente al psicólogo clínico Marcelo Marchi, quien se encuentra en la mañana de hoy tratando este segmento muy importante como es el segmento de salud mental. Usted ha mencionado el tema de la fisioterapia, la gente lo confunde solo con el tema de masaje, nuestra cultura en Manabí le dice, ¿sabes qué? No vayas al fisioterapia, sino ándate al sobador. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? O sea, estamos hablando de la ciencia, de la preparación con lo empírico. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son los riesgos de ir a un sobador o también si hay algo positivo? Independientemente de sea positivo o negativo, yo hablo desde mi perspectiva como fisioterapeuta. Nosotros somos profesionales, estudiados, sabemos la anatomía del cuerpo humano, nos los enseñan, entramos en anatómico, vemos cuerpos abiertos, sabemos de dónde a dónde van los músculos, de dónde a dónde van los tendones. Entonces, eso no es como que yo digo, voy a sobarlo y ya, no. A ver qué pasa. Exacto, todo es una preparación. Para eso utilizamos agentes físicos como el calor superficial, el calor profundo, se puede utilizar uno que otro masaje de liberación miofacial. O sea, son múltiples técnicas que se pueden adaptar a cada patología. Todo depende del problema del paciente, exactamente. ¿no? Exactamente. Nosotros, todo dependiendo paciente, al diagnóstico, empiezas desde allí. Sí, pero nosotros no trabajamos con una receta, por decirlo. 1, 2, 3, 4. Ese va a ser el protocolo de tratamiento. No, porque todas las personas somos diferentes. Nosotros damos tratamiento personalizado. Ya, hablando, aclarando este tema por efectos, porque lo hemos dicho, nosotros abordamos los temas muy reales, porque tratar de esconder esta situación, vale la redundancia, realidad, es como mentirnos a nosotros mismos. Otra de las circunstancias, se habla de la fisioterapia, que ingresaría también la fisioterapia ocupacional en esta especialidad. No. Fisioterapia ocupacional no existe. Existe terapia ocupacional. Ya. Son carreras diferentes. En fisioterapia sí hay diferentes ramas. Está la ortopédica, la pediátrica, cardiovascular, la respiratoria, geriátrica, esas ramas. Pero lo que es terapia ocupacional es otra carrera igual. Ya, también tiene sus y aquí vamos a abordar con la terapia respiratoria, partiendo de una pandemia que nos dejó secuelas y también con el problema de salud mental. A ver si tenemos la fusión de los dos profesionales, con el psicólogo Marcelo Marchi, también con la licenciada, para que ustedes le comiencen a desglosar a la ciudadanía cómo se dieron estas situaciones y de qué manera quienes todavía no aceptan que esta pandemia o este virus dejó secuelas, infinidades de secuelas en el ser humano, pueda comprender de manera técnica, y le damos el paso a los dos para que desglosen de mejor manera por qué esta fusión el día de hoy entre la fisioterapia y también la psicología como un tema de salud mental general, psicólogo. Bueno, antes de la pandemia ya teníamos problemas, ¿no es cierto? Entonces, un paciente, una persona que se vuelve paciente, que se vuelve enferma, ¿no? Porque estamos hablando de la salud, que es el pleno bienestar físico, mental y social, puede caer entonces en la enfermedad por no cuidarla. Y esto entonces puede devenir en una depresión, puede devenir en un estado de ansiedad que produce contracturas, produce calambres, efectos en nuestro cuerpo que terminan en el tiempo haciéndose crónicos, porque eso es el estrés, ¿sí? En el tiempo, no es que por estar sosteniendo algo me voy a cansar, pero en el tiempo se entumece el brazo y uno ya empieza a sentir todas las sensaciones de ese esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, en el tiempo, esto se hace crónico, se dice, y esto empieza a generar una patología. Después, para desatar ese nudo, tenemos que hacer ese abordaje
psicológico para ver dónde está el origen del problema, por qué estamos estresados, por qué estamos contracturados, paralelamente de hacer la fisioterapia. Porque evidentemente, como dice Richard, esto es algo real, concreto. Nuestro cuerpo está, ¿no?, hecho un nudo, nos duele todo, pero ¿cuál es el origen? Entonces ahí vamos indagando paralelamente, mientras hacemos el trabajo de fisioterapia, el calor, como dice Perla, todas las cremas o aceites esenciales que podamos aplicarle al paciente, junto con el masaje y el ejercicio, ir conversando para ver de dónde viene este origen que nos llevó a un estado de tensión en el tiempo que provocó este daño. Porque tampoco es cuestión de ir a hacer una fisioterapia, como que te den unos masajes, o que te vayas al sauna, o que vayas al gimnasio, o salgas a correr, sientes el alivio en el momento, es verdad, es súper, bárbaro, pero es cuestión de horas y no días que vuelve a aparecer, ¿sí? Entonces, si no resolvemos el problema de fondo, no hay sanación. Para hacer este análisis y esta solución del problema, como usted lo ha manifestado, ¿cómo identificar el problema de fondo? ¿Qué serán los problemas de nuestra sociedad? Ahora nos estamos conllevando con un grave inconveniente, el tema delincuencial, según las estadísticas. Cardiólogos, especialistas han dicho que los niveles de pacientes se han multiplicado, porque la gente está alborotada, su sistema nervioso está alborotado al generar tantas noticias que pueden ser nocivas, la mayoría de ellas son nocivas y que alteran el sistema nervioso del ser humano. Hay que separar lo que es lo social de lo que es lo individual, ¿sí? Porque evidentemente lo que pasa en nuestra sociedad nos influye, nos impacta, pero ¿qué es lo que llevamos a nuestra boca? ¿Qué es lo que nos alimenta? ¿Qué es lo que nos nutre? Es una decisión nuestra, personal, ¿ok? Entonces, ese estado de conciencia es fundamental que lo tengamos, porque en función de qué conciencia tenemos de lo que estamos ingiriendo, como también llevando a nuestra mente, qué es lo que observamos, qué es lo que escuchamos, qué tipo de actividad estamos llevando adelante, que tiene que ver con el estilo de vida. Estamos hablando también con la cultura de alimentación y de ello abordaremos con la licenciada también qué influye el hábito de buena alimentación en una buena salud de los músculos y del sistema en el ser humano. La alimentación es sumamente importante. Si nosotros tenemos una dieta equilibrada, cuando hablo de dieta no hablo de el típico la lechuga, Manabí, no, el arroz, no. el maduro y una tortilla. No se debería. Yo no soy nutricionista, obviamente, pero a nosotros nos enseñan a comer y nosotros damos tips a nuestros pacientes de qué deben hacer y qué no deben hacer. Entonces, cuando hablamos de una dieta balanceada, normalmente recomendamos que vayan al nutricionista según la patología que tengan para que los ayude. Ahí el nutricionista le habla y les dice, tienes que comer carbohidratos tantas veces, tienes que comer proteína. Ellos son los encargados de la dieta. Nosotros lo que hacemos es referirlos a que vaya a un especialista que les explique qué debe y qué no debe hacer. Nosotros nos encargamos lo que es de la parte motora. Pero sí influye la alimentación Sí, influye. Porque cuando estamos gorditos, ahí obviamente no estamos funcionando al 100. Algo en nuestro cuerpo, esa obesidad nos dice que algo en nuestro cuerpo no está bien. Entonces, si o sea, que como cultura se ha como- equivocado la realidad Es que del incluso- comportamiento del ser humano, porque por cultura se decía anteriormente, si tú tienes la pancita es porque eres Tienes honorable, buena vienes de un salud. estatus muy alto, eres un plebeyo. Entonces por ello la gente optaba a mantenerse muy gordito y lo que nos recalca a usted es una actitud equivocada del ser humano. No es que el licenciado lo ven delgado ahora y dice, ¿qué le pasa a Richard? Está enfermo. Diabetes. Le da diabetes. Por eso hablaba del estilo de vida, ¿sí? Y obviamente la pandemia nos golpeó porque nos encerró, o nos encerraron, digamos, las decisiones políticas de los gobiernos globalizados, con toda la finalidad también
espuria económica. Pero, ¿cuál es el efecto? Al estar encerrados, al no poder salir, estar más sedentario de lo que ya estábamos, esto inevitablemente terminó trayendo consecuencias. No solamente comimos más por la ansiedad, por angustia, por miedo, sino que tampoco quemábamos esas grasas, esas calorías, al poder hacer una vida rutinaria normal, entre comillas. Ahora, antes de la pandemia también habían obesos, ¿sí? Y después de la pandemia seguimos teniendo obesidad, que es, vuelvo a decir, un estilo de vida que debemos revisar. No se incluye a Marcelo porque usted no tiene obesidad. ¿Cómo que no? Seguimos siendo obesos. Tengo por lo menos 5 kilos de más. Eso se llama sobrepeso, no obesidad. Bueno, lo importante, las personas gorditas pierden movilidad, pues también. Al momento de realizar alguna actividad, pierden su movilidad, ya no tienen la misma agilidad que cuando eran delgaditos. Y empezando por ahí, la cuestión alimenticia tiene muchísimo que ver. Y la más perjudicial, hablando de este tema, son las dichosas grasas visceral, que en algún momento el licenciado Richard me dice, ¿qué es grasa visceral? Entonces, esas son las más perjudiciales. Y lo hemos observado en varios deportistas, mi estimado licenciado y oyentes de la radio, que hacen sus actividades deportivas todos los días. Y cuando acuerdan, les dio un paro cardíaco. Sí, claro, estaba delgado, hace deporte todos los días. Pero ¿cómo sabemos en qué estado se encuentra la grasa visceral? ¿Qué porcentaje la tiene? Que es la más perjudicial. Entonces, ¿qué hace allí la fisioterapia? ¿Es lo que usted mencionaba, la recomendación a los nutricionistas, o tiene mucho que ver con cuestiones también de ubicación de los músculos y todo aquello, no? No, eso ¿No? solamente es con el estilo de vida. Nosotros lo que vamos es a la parte, como vuelvo y repito, a la parte motora, recuperación de musculatura, recuperación en partes óseas. Cuando hay fracturas, a eso nos dedicamos. Sí, Tensiones. ¿Cómo? Tensiones. También lo que es tensiones musculares, todo eso entra en la parte de traumatología. Cuando hay desgarre muscular, contracturas, todo eso lo trabajamos. Y hacemos no solamente masajes, repito, porque la mayoría piensa Entonces que somos no, masajistas. entonces no, tiene que ser así. Nosotros ¡Epa, señores! Nosotros no somos masajistas. casi que nos tenemos que presentar así. No somos masajistas, peor sobadores, mi estimado licenciado Richard. O sea, ándate, esa chica que estudió allá, que es sobadora, ya. Ya. Bueno, Acomoda huesos. También. Bueno, nosotros trabajamos con lo que hacemos es terapia manual, hacemos rutinas de ejercicios personalizadas, porque no todos los pacientes reciben la misma rutina de ejercicio. ¿Tiene usted algún consultorio? No, yo trabajo particular y privado. Tengo acá una pregunta, Montserrat Temero. Montserrat Temero dice, hola, buen día, ¿dónde se encuentra el consultorio? Significa debe tener algún familiar o de pronto ella, porque en realidad todos los seres humanos en algún momento necesitamos de desestresarnos. Tiene que ver más allá de la cuestión psicológica, mi estimado Marcelo, también el estrés te genera, hay muchas personas que se le genera una especie se le amontona aquí el estrés allí. Todo eso se tiene que en algún momento necesitar liberar ese tipo de tensiones. Lo que pasa es que en ese tipo de casos nosotros nos exigimos mucho trabajando. Una persona que dura mucho tiempo sentada en alguna parte de la vida va a empezar con problemas de columna. Entonces, nosotros también ayudamos, damos información de los cambios posturales que son sumamente importantes para toda la población, enferma y no enferma. Eso lo que hace es prevenir que a la larga tengamos otro tipo de lesiones. Lamentablemente la gente no las cumple. Nosotros le decimos, mira, tienes que hacer estiramientos, por lo menos cada 2 horas te paras, no te cuesta ni 2 minutos, o sea, no vas a perder tiempo. Sin embargo, no lo hacemos. Es como agarrar un objeto. O sea, es en tal Por caso, ejemplo. si duras mucho tiempo sentado, estira, o en trabajo de oficina, estira un poco los brazos, mueve la cabeza hacia un lado, hacia el otro, párate de la silla. Con solo hacer eso, ya obviamente toda la musculatura que ya está tensa por estar tanto tiempo sentada, se libera un poco. A ver, licenciada, si repetimos esos tips que para mí me parecen muy interesantes para quienes nos están observando, están tal vez dirigiéndose a los docentes que están toda la mañana sentados, Los a veces conductores. Si repetimos nuevamente, ¿qué es lo más recomendable
para mantener relajados sus músculos. Se nos repite nuevamente esas recomendaciones que usted nos dio a continuación. Esa técnica, ese tip. Todo Hay unos es- que no se quieren ni parar a mover el control de Sí, una consola. todo eso. sonido, ¿no? Exacto. Todo depende del trabajo que tengan. El problema con todos los trabajos que son de posturas prolongadas, hay que cambiar de posición. El cambio de posición es, si estás mucho tiempo sentado, párate. Si estás mucho tiempo tecleando en la computadora, estira un poco los brazos, cada 2 o máximo 3 horas. Porque la musculatura se contrae, se adapta a esas posturas y de ahí empiezan los dolores. Si tú estiras, te va a ir mejor. La musculatura se relaja y puedes continuar con el trabajo, porque ya no tendrías 8 horas en la misma postura, sino ya tendrías 2, 3. O menos. O menos. Y se evita tensiones. Y evitan las tensiones musculares. Entonces, por eso es importante los cambios El posturales. cambio de posición. Los En el cambios cambio de posición posturales. está el gusto. Eso sí, nadie se lo discute, definitivamente. Estimado licenciado. Interesante las respuestas de los especialistas y es lo que queremos, que la cultura de la población sea basada con respecto a estos criterios ya científicos, de gente preparada y que nos va a cambiar una mejor calidad de vida y por lo menos también en el tema de salud mental que es tan importante. Mayito Delgado nos dice, hola, buenos días, Richard Ramiro, saludos a los especialistas. Montserrat Mero nos dice, hola, buenos días, ¿dónde se encuentra el consultorio? Es la pregunta que realizaron. Pepe Rodríguez Peñafiel nos comenta, excelente noticiero, compañero. Richard Ramiro, éxito, saludos a la distancia. Son personas que nos están observando en estos momentos, también en el cantón Jipijapa, allá en Canal 2, JIPTV, que están muchos ciudadanos allá de ese cantón, escuchando esta intervención tan interesante. Usted nos hablaba sobre la fisioterapia y también este vínculo que tiene con los comportamientos de la psicología y que son abordados a esta hora de la mañana. Pero también nos podemos encontrar con casos de secciones, doctor Marcelo, por ejemplo, el tema de la resistencia del ser humano ante esta nueva forma de cultura que la debemos de abordar. Así es. No es fácil a veces salir de la zona de confort, como le dice, ¿no? Esa burbuja existencial en la que hemos vivido, que hemos copiado de nuestros padres, de nuestra familia, y la seguimos repitiendo, aunque sea mala. Y educarnos o aprender de nuevo algo, a veces crea sus resistencias. Por eso también es importante ir a domicilio, ¿sí? Porque, Perla, tú vas a domicilio, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja cuando uno va a visitar al paciente al domicilio? Tú puedes ver en el estado en el que está moviéndose a diario, ¿sí? Entonces uno puede tener una perspectiva diferente y educarle, ¿sí? Con lo que tiene, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no debería seguir haciendo. Entonces es importante ese contacto con la familia, con la persona en su lugar donde reside, para poder darle también esos tips donde poder aplicar esas actividades a diario. En las actividades deportivas, ya mezclándolo un poco con la fisioterapia, ¿los excesos afectarían al ser humano? A veces sí, a veces no. Todo depende también de los estiramientos que se hagan. Todo en exceso es malo. Si tú haces ejercicio, tú te dedicas a hacer una rutina de 3 horas, puede que no te caiga mal. Si tú vas avanzando poco a poco, esta gente que estos atletas que van a los Ironman se preparan muchas horas al día. Muy estricta la preparación de ellos. Pero es progresivo. No es que ellos dicen, voy a hacer 10 horas de ejercicio hoy. No, ellos empezaron con una, después iban subiendo. Si van de esa manera progresiva, no hay ningún inconveniente. Pero si nosotros ahorita de aquí nos vamos al gimnasio y hacemos 2 horas, vamos a estar muertos. Muerto, y ahora que en el descanso, en el reposo, los músculos te pasan factura. Ese es el se puede detalle. desmayar, porque el organismo no está acostumbrado a eso. No está preparado para Es ese tipo de cuestión- movilización. Es cuestión de adaptarse. Oiga, por aquí tenemos una publicidad gratuita, por acá una de sus de las personas aficionadas y que Así le dice. tiene mucha consideración, es Araceli López Delgado. Areli. Arelis López Delgado nos dice, buenos días, licenciado. Una de las mejores terapistas, dice, 100% recomendada. Bueno, ahí está la publicidad. Gracias. ¿Una de sus pacientes o una de sus fans? Tenemos otro mensaje también que nos están enviando, licenciado Ramiro Bravo.
La mejor fisioterapeuta que tiene Manta, dice, con los ojos cerrados. No, pero ¿y cómo? Tiene los ojos abiertos. Tiene un bozarrón que cuenta esta mujer, ¿eh? Chévere. Pepe Rodríguez Peñafiel, mi estimado Pepe, un abrazo para usted. Con el permiso de ustedes, vamos a un pequeño saludo por acá, que se nos había escapado de hace ratito, acerca de un cumpleaños. Mi estimado, está de Happy Birthday to You, 26 años, Jonathan David Zambrano Solórzano, desde Los Pocitos de Sosote, de Rocafuerte, mi estimado licenciado. Así que las felicitaciones de parte de su querida madre, doña Gladys Solórzano Pereira. Le está enviando un saludo a su querido hijo, que hoy está cumpliendo 26 años de risueña existencia. Oiga, y desde ese sector también en Charapotó nos dan a conocer que están de fiestas, así que a nuestros amigos que en Charapotó nos están escuchando, allá nuestro gran amigo Isaac Lozano nos dice que Charapotó está por culminar sus fiestitas, también nos están escuchando a esta hora de la mañana. Fiestita, horrendo fiestón, mi hermano. Definitivamente, temas interesantes acerca de la fisioterapia, y tenemos otro tema pendiente, mi estimado Marcelo. Antes de irnos al corte comercial, Sí, hablábamos un tema pendiente que quedó la semana pasada y que los oyentes están muy atentos. Ya por acá Ibar, uno de los que está pendiente de aquel tema. Y está grabando. Está dice, grabando Ajá. el programa, mi estimado Ibar Cedeño. Realmente es acerca de lo que quedó pendiente la semana pasada, de las inclinaciones sexuales, en jóvenes sobre todo. Llegamos hasta la época de la adolescencia. Hasta esa edad llegamos. Quedamos Bien. pendientes de ahí hacia adelante, que es una vida bastante larga que se recorre dentro de esta vida cuando Dios así nos permite. Tú remarcas de pronto a los jóvenes como una situación, Como digamos, más referente, delicada, ¿no? ¿no? Porque le dicen adolescencia, ¿m? Porque uno adolece en ese estado de la vida, porque no somos totalmente libres de elegir. Diferente, digamos, porque el que tiene una orientación definida a los 30 años no tiene que dar muchas explicaciones, pero a los 15 o a los 12 años es más difícil poder expresar sus sentimientos y ser aceptado, sobre todo Es que en ahí el es cuando círculo recién familiar. vas empezando a que la sociedad empieza a observarte. Es allí cuando recién empiezas a ganarte el espacio, sea este positivo o negativo, a la edad de la adolescencia. Ya después, a la edad de 25 años en adelante, ya te ganaste tu espacio, ya tienes tu espacio. Tienes, si es posible, incluso hasta tus fans tienes, hasta un club de fans tienes, después de ese tiempo. Ya te defines lo que eres. Eres psicólogo, fisioterapeuta, eres cantante, eres periodista, lo que sea. Ya la gente te identifica como tal y has ganado tu espacio. Mi estimado licenciado, hay por Tenemos acá... una pregunta, tenemos preguntas por acá de nuestros amigos. Dice Arelis López, tengo preguntas de personas para la licenciada. Dice que si no tiene una lección también le pueden hacer terapias. ¿Será de relajamiento que me podría responder, licenciada Perla? Una lesión. Una lesión. Está lesionada, pues, ¿no? ¿Pero lesión de qué? Pero, a ver, es que si no tiene una lesión, o sea, si no está lesionada, ¿también puede recibir terapia? Claro. Así es. Eso Por es lo las que se tensiones, quiere. pues, por las tensiones, lo que hablábamos hace rato. No, eso es lo Prevención. que se quiere, prevenir, la prevención de las enfermedades. Sí. Puede ser de relajación. Lo importante es que la persona en el día a día, por eso es importante lo que dijo anteriormente Marcelo, lo de las terapias en casa. Ahí tú ves exactamente todo lo que ella tiene, cómo es la cama, cómo son las ollas, cómo agarra Un objeto, como te todo, absolutamente coclillas. todo, cómo agarra hasta la escoba de barrer. Entonces uno le explica cuáles son las posturas correctas de todo. Y a la hora de dormir. A la hora de dormir, para todo, o sea, para todo las posturas es lo esencial. Lo importante también de todo esto es que cuando atendemos a la paciente, a los pacientes en casa, nosotros le enseñamos todas las actividades de la vida diaria, si el paciente está interesado, obviamente. Nos preguntan si tiene alguna dificultad para coger el trapeador, nosotros le explicamos cuál es la postura correcta, cómo debe ir la espalda, cómo debe ir las manos. Todo depende de cada patología. ¿Cómo hacer una terapia? ¿Cómo evitar? La palabra es así, ¿no? La pregunta es así. ¿Cómo hacer la terapia para los tóxicos? ¿Cómo evitar los tóxicos? Porque eso también genera estrés.
tu pareja tóxica, te genera estrés. ¿Hacemos terapia o nos deshacemos de los tóxicos? Ahí es terapia psicológica. Ahí necesitamos Claro, trabajar ahí en te la equipo. práctica. De eso seguramente hablaremos Al a equipo. continuación, luego de estos pequeñísimos Sí, consejos comerciales. no vamos a un corte comercial y ya regresamos con estos temas interesantes. ¿Cómo, si sería factible, estarte realizando terapias o deshacerte del tóxico, de la tóxica? Ya volvemos. Comisariato Yari Zambrano, los mejores precios en nuestros marques, Bajo del Pechiche, La Pila, Colorado y San Mateo. Además, nuestro almacén principal en la avenida Metropolitana entre la calle Quito. Comisariato Yari Zambrano. Clínica Virgen de Monserrate. Atención las 24 horas del día con los mejores médicos de la provincia de Manabí. Dirección Avenida Manta, entre calle Chimborazo y Sucre. Diseños María Belén, lo mejor en ropa deportiva y escolar a los más bajos precios. Además, diseñamos bordados. Estamos ubicados en la calle Chimborazo y 23 de octubre en Montecristi. Abogado Gabriel Anchundia, un profesional a carta cabal. Abogado Gabriel Anchundia, opción 2023. Publicar, todo en diseño para la imagen de tu negocio, con las ideas más impresionantes del mercado. Alta calidad en impresiones. Publicar, estamos ubicados en la calle Sucre en Montecristi. Consultorio jurídico gratuito de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, al servicio de la colectividad, como lo señala el Código Orgánico en su artículo 292. Los servicios que se brindan son alimentos, divorcios, violencia intrafamiliar, presunción de paternidad, familiar, mujer, niñez y adolescencia, ayuda a mujer embarazada, problema civil, laboral, penal en caso de víctimas menores de edad, contravenciones penales, servicios de mediación, consultorio jurídico gratuito de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Dirección, oficina 301 y 302, Torre Centro, Banco del Austro. Metrodial, unidad de diálisis. Contamos con manejo integral de enfermedades renales, tratamientos en hemodiálisis, hemodiafiltración, diálisis peritoneal, hemoperfusión, laboratorio de planta, convenio con laboratorio para pruebas especiales, consulta externa en enfermedades renales, nefrología, nutrición, psicología, cardiología, ecografía renal, trabajo social. Metrodial, Centro de Especialidades Renales. Ubícanos en Manta, Puerto Viejo y Chone. Dirección Manta, Barrio Las Acacias, calle 16 y avenida 40. Teléfono 052-450-040. Estamos listos, estamos de vuelta, mis estimados amigos. Estamos listecitos para continuar con estos temas bastante interesantes. Definitivamente, la colectividad que está pendiente. A ver si tenemos preguntas en este momento que responderles a nuestros oyentes. De lo contrario, mi estimado Marcelo, estaríamos tomando aquel tema que quedamos pendientes la semana pasada. Antes de retomar el tema, que no lo vamos a acabar acá, por supuesto, ¿no es cierto? Obvio, pues Marcelo, usted es bastante amplio. Bien. Como dicen los argentinos, bastante amplio. Quería hacer una pequeña referencia de la cuestión física y poner el ejemplo, ¿no es cierto? Porque hablábamos de, por ejemplo, ir al gimnasio. Si uno toma la decisión de querer ir a hacer actividades físicas para mejorar nuestro estado físico como mental, porque en cuerpo sano, mente sana, y en mente sana, cuerpo sano. ¿Qué vamos a buscar? ¿Ir a hacer ejercicios sin saber qué ejercicio tenemos que hacer, de qué manera? No. Tenemos que pedir ayuda. Tenemos que buscar un instructor que nos indique qué actividad podemos hacer dentro del gimnasio, con qué peso. Obvio. Entonces, con ese acompañamiento, digamos, vamos a poder ir no avanzando. Todos, Marcelo, no todos los gimnasios, los gym, como le dicen ahora, cuentan con personas especializadas. Qué pena. Si hay algunos que sí. De hecho, y hay Debería. muchas personas a los que ni siquiera quieren acudir porque no cuentan con tantas maquinarias, porque en realidad para hacer ejercicio no tienes que contar con tantas máquinas. Hacen ejercicio con tu propio peso, cardio, donde no necesitas tener la cantidad de máquinas sofisticadas. Y lamentablemente las personas dicen, no hay tantas máquinas, y se van a otro lado. Donde allá te ponen a hacer el ejercicio que tú quieras, ni siquiera tienes a alguien que te dirija. Bien, pero nosotros tenemos que educar a la gente y decirles qué es lo que debería hacer. Después lo que hacen ya es otra historia. Entonces lo recomendable, si estoy pasado de peso, estoy con una obesidad moderada o grave, voy a hacer una actividad física, así sea salir a correr.
andar en bicicleta. No es que me tengo que montar a la bicicleta y salir a hacer kilómetros y kilómetros todos los días, porque a lo mejor puedo afectar mi corazón, por ejemplo. Entonces, no se trata de hacer las cosas al tuntún. Mira, por ejemplo, en esos días tengo un amigo, Daniel Pinela, que está en sintonía. Él le recibió una operación de corazón abierto. Y fue a un gimnasio y lo pusieron a saltar la cuerda. Está loco. Bueno, primero hay que ver cuánto tiempo pasó de la No tiene mucho cirugía. tiempo. Claro, porque eso tiene que cicatrizar, tiene un proceso, digamos. Después saltar la cuerda es un trabajo aeróbico que es recomendable, pero ya digo, bajo supervisión, tanto médica, si tuvo una intervención quirúrgica, como también en el gimnasio, ¿sí? Porque no podemos ser tan irresponsables de darle a hacer una actividad a una persona que no está en condiciones. Por eso es fundamental que el preparador físico, así sea de un equipo deportivo, sepa cuál es la situación de la salud del participante. Porque, fíjate, cuando hacemos yoga, por ejemplo, que también es una actividad rica, suave, liviana, pero hay ejercicios que pueden causar daño. Porque hacer un estiramiento, digamos, sin saber que podemos tener una lesión previa. Entonces, tenemos que saber. ¿Cuál es la técnica principal del yoga ya que llevas a ese tema? La meditación es una herramienta porque son asanas. No son ejercicios físicos como cuando vas al gimnasio o haces deportes. Son leves movimientos que uno hace, así como el tai chi, donde lo vamos a estar haciendo en un lugar fijo, sentados, acostados o parados, donde vamos a estar haciendo suavemente un movimiento de estiramiento, como hacen a veces los gatos y los perros, ¿no? Cuando se levantan. Entonces, es una compenetración del movimiento que uno está haciendo a conciencia, porque uno tiene que sentir el movimiento. Entonces, esa conexión es única. Te estás conectando con tu ser interno. Uno se va enfocando en el universo que habitas, que son 100 billones de células, ¿sí? Entremañadas en distintos órganos, porque los órganos son tejidos específicos que tienen una función en nuestro organismo. ¿La fisioterapia tiene conocimiento de esto? Claro. ¿Sí? Desde su punto de vista. Claro. Todo lo que está hablando Marcelo es así. Entra dentro de la rama de la fisioterapia. Claro, o sea, no, la yoga no. No como Sin tal. embargo, eso lo puede hacer cualquier persona natural. Cualquier persona podría hacer yoga, siempre y cuando lo desee. Porque hay gente que dice, bueno, me voy a meter a yoga porque me dijeron que hiciera yoga. Ajá, ¿y por qué? ¿Quién te la Entonces, recomendó? exacto. ¿Lo necesitas? A veces los médicos te mandan alguna actividad física y entre esas entra. El tema es que si tú vas con esa perspectiva o con esa actitud de que, bueno, me mandaron a hacer yoga, ya vine. Y bueno, estiraron. No lo hacen. Desde el corazón no le funciona. Entonces, a todo esto hay que meterle corazón. En la cuestión de la inclinación sexual que genera también estrés, ¿cómo llegar a esta situación? O sea, ¿cómo tratar? Esto va de la mano. La cuestión psicológica. Y hablabas hace rato, mi estimado Marcelo, acerca de la aceptación que tiene justamente a esta edad, cuando hablábamos de adolescencia, te genera estrés también, te genera tensiones también. Claro. Entonces, eso va de la mano, van enlazados. El cuerpo y la mente, ¿sí? ¿Cómo empieza a afectar, digamos, el cuerpo que tenemos? ¿Cuántas personas aman o rechazan el cuerpo que tienen? Porque es muy alto, porque es muy petizo, porque es muy ancho, pero estamos cuestionándonos por una cuestión, digamos, social, que nos da un modelo como el publicitario, ¿no es cierto? La sonrisa perfecta, la cintura, ¿no? La sonrisa colgate. Y esto empieza a hacernos bullying, porque cuando vemos ese referente del modelo que hay que seguir y yo no encuadro dentro de eso, ya me empiezo a sentir mal. Y es lo que le pasa a muchos niños y niñas o niñas que cuando van a la escuela y le hacen burla, ¿sí? Porque es pelirrojo, porque es moreno, o porque tiene pequitas, o porque es gordito o gordita. Entonces empezamos a sufrir por el cuerpo que tenemos. Empezamos a sentir, digamos, hostigamiento social, digamos, porque no tenemos el cuerpo ideal. Entonces,
ese Y muchos joven- jóvenes llegan llegan incluso hasta el suicidio. Claro. Observamos que en estos días, me parece que fue el programa anterior que hablábamos de esto, Marcelo, donde jovencitas de la ciudad de Manta se había quitado la vida justamente por situaciones parecidas. Ujú. No terminas aceptándote, nadie te está ayudando para que termines aceptándote y muchas veces reciben incluso hasta el rechazo por parte de sus propios familiares y La terminan burla. terminan en el suicidio. ¿Qué hacer para eso? Tomar conciencia. Entender que la sexualidad no es relacionado con el sexo, con la actividad sexual concreta. La sexualidad empieza desde que uno nace, porque es la erogenización del cuerpo de ese bebé, de ese niño que va creciendo y va conectándose o no con sus emociones. Entonces la sexualidad tiene distintas etapas, como el pensamiento en el desarrollo del ser humano. Vamos accediendo, digamos, a ese conocimiento o toma de conciencia en función del medio en el que vivimos. Entonces, cuando hablo con un padre, con una madre, que tiene problemas con uno de sus hijos, de pronto le digo, fíjense en ustedes el ejemplo que le están dando, porque le decimos que hagan una cosa, pero hacemos otra. ¿Mm? Entonces, el ejemplo es lo más importante como padres. Como cuando llega el borracho, yo no permito que nadie llegue borracho. Y el papá llega borracho y no permite que nadie más llegue borracho. Dentro de las inclinaciones sexuales, el primer inconveniente, el primer pero que tiene el chico o la chica son los padres. Una vez que los padres terminen aceptando o rechazando, de ahí empieza la primera decepción o aceptación por parte de los jóvenes. Por eso, vayamos de a poquito a entender este concepto. Cuando vamos conectándonos con nuestro cuerpo, vamos asumiendo que tenemos un cuerpo, que puede tener un genital u otro genital, o los dos genitales que hablábamos la vez pasada. Entonces, ¿cómo nos vamos conectando con nuestra genitalidad, con el cuerpo que tenemos? Tenemos 5 años, no tenemos mayor conciencia de esas diferencias del cuerpo. Pero a partir que empezamos a socializar a los 6, 7 años, vamos a la escuelita, entonces sí, empiezan a separar las niñas por un lado, los niños por el otro. ¿Sí? En la casa, en el hogar, todos con todos jugamos. Pero ya cuando nos introducimos en este otro grupo social secundario, que en la primaria digo, ¿no? Pero ya es secundario, el primario es la familia, empezamos a recibir entonces señales concretas de tenés el pelo largo, entonces sos nena. Y no, sos un varón, pero te gusta tener el pelo largo, ¿no? Y ahí la escuela que a lo mejor ya empieza a bajar instrucciones de que los niños tienen que ir con pelo corto. Pero Esa es la formación, una fila de niños, una fila de niñas. claro, entonces uno ve a alguien con pelo largo y dice es niña. No, es un niño. Y de hecho nuestros ancestros tenían la costumbre de llevar pelo largo. De hecho los araguros, ¿no? Los otavaleños en la sierra tienen Pero cabellera hay algunas larga. culturas que mantienen Entonces esas características. empezamos a percibir ese prejuicio, ese condicionamiento social cuando vamos a la escuelita. Entonces, ¿cómo nos conectamos desde esa niñez con nuestro cuerpo? Ya después que entramos a este mundo, empezamos a sentir pudor y vergüenza, cosa que antes no teníamos. En el hogar, hasta los 5 o 6 años, andábamos en pepas, decíamos, ¿no? Desnudos en la casa. Y no había ningún problema, ¿sí? Y si nos tocábamos los genitales, jugábamos, estaba todo bien. Pero ya cuando salís afuera, ya esto empieza a caer en la censura, porque ya no está permitido estar curioseando o indagando o hablando de esto. Es un tabú. Ahí cae la prohibición, ¿no? Un tabú es prohibido. Entonces, esa vergüenza empieza a producir más introversión en algunas personas que les cuesta entonces abrirse y empiezan a tener más dificultad de socialización. Entonces, ese cuerpo también empieza a hablar, empieza a producir efectos porque nos dificultan la socialización, porque no somos aceptados. Entonces, en la casa tenemos que entender que mamá y papá tienen que tratarlos con la mayor naturalidad, decíamos, en este aspecto de la sexualidad. Entonces, que nos vean desnudos no tiene que ser problema, porque es lo natural ver cuerpos desnudos. Y esto nos va a poder permitir entender cómo es las diferencias de los sexos.
Que no significa que porque uno tenga un genital, nuestra orientación sexual sea ya definida por lo natural. Porque no nos olvidemos que el ser humano es una construcción social, cultural. Por eso hablamos un idioma y no hablamos otro. No venimos ya con una predeterminación de qué es lo que vamos a hacer en la vida. Como un chip ahí que se pueden programar desde un computador. No existe. Esto se va construyendo, ¿sí? Y esa orientación sexual también, como la orientación vocacional, ¿sí? ¿Qué es lo que uno va a decidir hacer en la vida? Entonces, esto tiene que ver con la educación, con la relación que tenemos, el vínculo con mamá y papá. Ahora, ese vínculo, si no es bueno, entonces vivimos encerrados en nuestro mundo. Y ese joven, ese niño que empieza a interactuar con otros, lo va a hacer en silencio porque tiene miedo a ser objeto de burla, de discriminación. Pero, ¿qué pasa con ese cuerpo? Lo rechazamos ya desde esa niñez. No lo tocamos más, no lo miramos más, porque es tildado de cochino, sucio, digamos, pecaminoso. Entonces nos vamos arropando, tapando nuestro cuerpo y no lo sentimos más. Y lo mismo pasa con nuestras emociones. Lastimosamente, esto viene conectado. Entonces empiezo a negar, a rechazar mi sexualidad y también mis emociones. Porque tengo que priorizar lo que nos educan, la apariencia, el que dirán. Y esto entonces empieza a producir serios daños. Y cuando llegamos a la adolescencia, preadolescencia, 9, 10 años, que decíamos, empiezan a haber los cambios hormonales, metabólicos en el cuerpo, digamos, del ser humano, donde empiezan a notarse esas diferencias corporales, pero emocionales y psicológicas las tenemos reprimidas, las tenemos en silencio. Pero nos ven varón, nos ven mujer y nos tratan como tal. Y uno también dice, chusa, soy varón, ¿no es cierto? Pero te puedo asegurar, Ramiro, de que tenía mis dudas en esa preadolescencia, en esa adolescencia, de cuál iba a ser mi orientación sexual. Porque, por supuesto, ya sabía que existían diversas orientaciones sexuales. Y, por supuesto, también habían discriminación a quien tenía una inclinación, porque siempre es muy conocido que entre los varones nos cargamos, es un maricón, no seas puto, ¿no? Como para descalificar al otro porque no se esfuerza, porque no es bien machote, ¿sí? Entonces uno tiene miedo de que lo reconozcan o que lo vean, digamos, con esa debilidad. Y como somos especialistas en evadir, ¿sí?, en no mostrar esas debilidades, ¿no?, vamos a mostrarnos fuertes, nos vamos a poner una coraza, porque aprendimos a ser hipócritas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Hasta cuándo podemos seguir sosteniendo esa fachada? Entonces, llegamos a los 15 años. Ya la situación se empieza a poner más delicada, porque claro, que empezamos a sentir muchas más cosas que la que sentíamos en la infancia, en esa niñez. Empezamos a sentir atracción, ¿sí?, cosa que antes quizás no la sentíamos, ¿sí? Nos sentíamos cómodos, jugábamos niñes entre todos, no había diferencia, pero ya después de los 12 años, donde ya nuestros aparatos reproductores empiezan a dar señales claras, hormonales, entonces empezamos a transpirar, empezamos a sentir cierto calor, mariposas en el estómago, a sentirnos enamorados, y de pronto, ¿de quién nos enamoramos? ¿De él o de ella? Y ahí entonces viene nuestra duda existencial. ¿Seré homosexual? ¿Seré gay? O de pronto, la verdad no siento nada. Y todas las preocupaciones empiezan también justamente por la sociedad. Así es. Y que no nos permite entonces expresarnos libremente, porque así como me podían estar apurando y decir, pero vos, por decir, ¿no?, ya tuviste un acto sexual, ¿no? 13 años, 14 años, 15 años. Y uno capaz que está en cualquier otra cosa, ¿no? Pero entonces uno tiene que fingir... Preocupado por el jueguito de Nintendo todavía, toda esa cuestión. Y uno tiene que responder al grupo, ¿no? Porque ya uno ya debutó, ¿no? Alguien ya debutó. Y todos tenemos que debutar entonces, porque si no, que no serás macho, ¿no? O que serás marica. Empieza el bullying desde ahí. Exacto, ¿no? Entonces,
¿qué hago? ¿No? Como cuando te invitan a fumar o a beber alcohol. ¿Cómo decirle que no al grupo? Para no quedar feito. Entonces, aparentas de, sí, yo también soy, ¿no? Quiero ser aceptado por el grupo. Entonces finjo, sí, beber alcohol y aguantarme. Fumar el tabaco, que es horrible, pero me lo empiezo a aguantar, ¿sí? Hasta que te lo asimilas, ¿sí? Y te acostumbras a esos sabores horribles, ¿sí? Y como todo, ¿no? Uno termina habituándose. Todo empieza desde casa. Definitivamente la confianza que papá, mamá suele tener con los hijos y que en muchos hogares esos temas siguen manteniéndose como un tabú. Prohibido hablar de sexo. Es allí donde empieza realmente. Hay familias que sí lo hacen, donde desde pequeño te están demostrando o te están mencionando que tú no tienes que hacer cierta cual situación que no te agrada por demostrar a un grupo o a alguien que eres, que puedes o que no puedes. Eso definitivamente todo inicia, señores padres, madres de familia, desde su casa. Dependiendo cómo ustedes aconsejen a sus hijos que tomen estos temas como algo normal, el dialogar con tu niño, con tu niña, para que el día de mañana no tengan que demostrarle a nadie que tienes que tomarte un trago de licor para demostrar que eres varoncito o fumar cigarrillo o otro tipo de sustancia para quedar bien con un grupo. No sé, son situaciones que tienen que conversarse definitivamente en reuniones familiares. Papá, mamá, que obviamente en este tiempo se ha venido perdiendo un poco esta situación, mi estimado Marcelo y mi estimada Perla, definitivamente por la cuestión laboral. Acerca de las inclinaciones sexuales, Perla, ¿algún tema, alguna experiencia desde tu punto de vista, desde tu profesión? Obviamente no porque eres fisioterapeuta, pero me imagino que has tenido paciente o tus compañeros de colegio, escuela, situaciones personales. En lo laboral, la verdad, nosotros no andamos preguntando cosas innecesarias. ¿Pero qué se nota? La situación, como dijo alguna vez un artista que ya no está en el mundo, lo que se ve no se pregunta. Exactamente. Entonces, hay situaciones que solo con observar. Puede ser. Hay gente que vive en un estrés constante debido a los prejuicios, sobre todo de la se sociedad. preocupan por situaciones innecesarias y se estresan por cosas que no te van a dar de comer, dijo alguien una vez por ahí. Además que todo es bajo un enfoque biopsicosocial. Lo que la parte emocional, espiritual, la social, no solo se refiere si algo de eso está alterado, tu entorno está alterado. Entonces es difícil para este tipo de personas que no aceptan. Hay personas que no se aceptan. Normalmente los padres son los que más, por donde empieza todo. ¿Son ellos los que te fortalecen o los que te debilitan ante una sociedad? Exactamente. De ahí, como dijiste tú, de ahí se parte todo. Yo lo que le digo a las personas es que independientemente sea su preferencia sexual, lo que se dediquen es a amar, que amen a la persona, que no se enamoren de un género. Tú te puedes enamorar de un hombre, de una mujer, de un trans, no sé, de la persona que tú quieras, te puedes enamorar. Pero enamórate de la persona, vivan eso que es tan bonito. Que no necesariamente, como dijo usted, por el varoncito, por la hembrita, el pelo largo, el traguito. No, cada quien tiene que vivir a su manera. Quédate donde te sientas bien. Exactamente. Yo me acuerdo, en esta referencia que haces, tenía una vecina que tenía unos 4 años más que yo tenía unos 7 años, y ella me decía, hablando del amor, ¿no? Porque yo ya sentía atracción a esa vecinita, ¿no? Y me acercaba para conversar. Y no obviamente estaba mayor. Era mayor ella. Por lo general, siempre a nosotros los varoncitos de temprana edad nos gustan las mayorcitas. Bueno, cuando hay atracción hay Casi nunca atracción. te le da de una. ¿sí? Cuando hay atracción hay atracción. Pero, ¿qué es lo que me dijo ella que me dio vuelta la cabeza? Mira, Marcelo, si me enamoro de un orangután, voy a estar enamorada de ese orangután, ¿sí? O sea, el amor es así. Digamos, vos no vas a estar viendo los pelos, digamos, las arrugas.
Y de hecho, bueno, tú ves a veces esas diferencias de edad, digamos, también, ¿sí? Entre las personas que se unen, o de color. ¿Sí? Ahí la diferencia es lo que nos hace unir en el amor, ¿sí? Por eso es importante lo que dice Perla, ¿no? A quien en conclusión, elijas, es el tienes que trato. amarle. Es el trato. En conclusión, es cómo tú te sientas y cómo te traten. Ujú. Yo creo que el ser humano, el ser vivo, hablemos así, le agrada a quien le trata bien. Y tú ves me refiero a un ser vivo porque hasta una planta, si tiene al jardinero que trata bien, y no sé, en algún momento si han escuchado ustedes, pero en nuestro caso sí, que el botánico va y habla con las plantitas y mientras las riega, le saca los honguitos, el polvito y está conversando con las plantitas. Y esa planta crece robusta. Parece mentira, pero le está demostrando el cariño y el amor. No llega y le tira el abono ahí o le lanza el agua. No, va y le trata bien. Entonces, así mismo somos, y cualquier otro ser vivo, una mascota, por ejemplo. Tú le tratas bien hoy y tenlo por seguro que toda la vida te va a querer. Los que somos un poco medios hipócritas, como dice la palabra de Marcelo, somos los seres humanos. Ujú. Pero igual, tenlo por seguro que donde nos tratan bien, ahí estamos. Así Y es. regresamos. Tengo una pareja amiga, las dos son docentes, ¿sí? Porque cuando hablamos de la orientación sexual a veces la podemos ir ya percibiendo entre los 7 y los 10 años, ¿sí? Ese niño puede empezar a percibir, digamos, que le gusta estar más tiempo con las niñas o con los niños, ¿sí? O después de los 10 años, ¿sí? Empezamos a sentir otras cosas. La cuestión es que también hay personas que a lo mejor descubren su orientación sexual mucho después de los 20 o después de los 30. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en principio procuramos mantener ese modelo social, el que dirán, el deber ser. Entonces respondimos a ese patrón, ese mandato social, familiar, de ser heterosexual porque así Dios manda. ¿Sí? Macho, dijo la partera. Pero con el paso del tiempo, y voy a esta referencia de amigas que tuvieron su pareja, ¿sí? Tuvieron hijos con esa pareja heterosexual y fue un desastre. Un desastre. ¿Por qué? Y porque cuando tú finges ese amor que tienes que aparentar, ¿no? Para la foto, ¿no? Para la sociedad, para la familia, ¿no? Entonces sí, bien, mijita, te casaste con un hombre, sí, te maltrata, te pega, pero bueno, ¿no? Marido es, pegue. Pegue o mate, maridito es. Por favor, ¿no? O sea, Esa palabra tiene Marcelo. Tu pareja es de la sierra, ¿no? Sí. Ya, por eso tiene la palabrita ese pegue o mate, maridito es. terrible, terrible. Me río, pero es para no llorar, ¿viste? Porque Te cuento que estas costumbres ya se están quedando de la parte de la sierra. Por suerte, Sí, por suerte. Definitivamente son situaciones que bueno. porque- Persisten y hace poquito tuvimos, digamos, un episodio, ¿no? Con un policía, digamos, el crimen, que ya no es pasional, ya no le llamamos como le llamábamos antes, ¿no? Cosas de, bueno, de pareja. No, hay que llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Vivimos en una sociedad machista y violenta y que todavía tenemos estos resabios y que tenemos que seguir echándole luz para desterrar definitivamente esta cultura. Pero van a pasar todavía algunos años porque lastimosamente esto no va a salir así tan fácilmente porque tiene que ver con el estilo de vida social en el que estamos inmersos viviendo. Marcelo, ya sabe nuestro peor enemigo, el tiempo. Definitivamente, amigos oyentes, temas interesantes y otra vez casi que quedamos por las mismas. Mi estimada Hay Perla, muchas cosas para hablar. si Perla no tiene ningún inconveniente, si tú no tienes ningún inconveniente de pasar buscando a Perla, para tenerla el próximo El martes martes acá. que viene. ¿Sí? Ahí le confirmo. El compromiso no es conmigo ni con Marcelo, es con los oyentes. Sí, o con su pareja. ¿Sí? Sí. Porque El próximo No martes está solito. ya no vamos a hablar de fisioterapia. Vamos a hablar netamente de este tema que otra vez queda pendiente y casi en la misma edad. Llamémosle así. El compromiso, mi estimada Perla. Y en la parte final. La verdad no se tengo que confirmar. ¿Listo? el martes que viene nos estamos reencontrando para seguir hablando sin pelos en la lengua, para romper con los mitos y tabúes
sociales que nos hacen tanto daño. Aquí en Montecristi Radio Online, gracias nuevamente a esta oportunidad, a Richard, a Ramiro, a este espacio que nos permite conectarnos, comunicarnos contigo, para que entiendas que no estás sola, no estás solo, no estás sole, que somos muchos los que pensamos diferente y que tenemos que unirnos para encontrar en la fuerza, en la unión. Porque solo entre todos sabemos todo, como decía un maestro de Quichua, Quitucara, que tuvo tanta sabiduría para enseñarnos tantas cosas a mí y a mi pareja. Acá, Marcelo, mi estimada Perla, en la parte final.